Libro de los jueces de Israel. Aunque no se nombra o no se conoce al autor del libro de los jueces, la tradición judía le adjudica el libro a Samuel. Y Jueces trata de la fidelidad a Dios, que esa fidelidad trae bendiciones, pero la desobediencia acarrea fracaso y disciplina. El pecado destruye pronto a las personas, a las familias y a las naciones. El libro de los jueces también nos enseña a las mujeres o que las mujeres podemos ejercer una gran influencia, ya sea bueno, ya sea mala, y el grado de obediencia de una sociedad a Dios determina en gran medida cuánto se valora esa voluntad de Dios, ese obedecer a Dios. ¿Por qué debemos leer Jueces? Porque desde el apogeo de la victoria hasta la anarquía de la guerra civil, Jueces es una advertencia digna de tener en cuenta, y a pesar de la obediencia parcial de los israelitas y su falta de arrepentimiento, el Señor permaneció fiel a su pacto y a su pueblo. Este libro manifiesta una verdad crucial para las personas, y es la protección y el cuidado que son directamente proporcionales a nuestra devoción al Señor. Vemos también a mujeres en medio de batallas, mujeres desprotegidas, mujeres vulnerables al abuso. Cuando una nación se desvía de los mandamientos de Dios, indudablemente desvaloriza el rol de la mujer como ayuda idónea dentro del hogar y su papel primordial y crucial dentro de la iglesia de Cristo. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos, pero al morir esa generación, la siguiente comenzó a adorar a los ídolos de Baal. Por eso Dios se enfureció y dijo: como Israel ha olvidado el pacto que establecí con sus antepasados, yo no echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si así guardan mi camino. Los israelitas se olvidaron una vez más de Dios, y el Señor los vende a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, a quien estuvieron sometidos 8 años, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, que se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra derrotando a Cusaín Risataín, y el pueblo tuvo paz por 40 años, hasta que muere Otoniel y nuevamente Israel se aparta de Dios. Mire qué tremendo nos enseña que tenemos que constantemente el Señor estar recordándonos y estar colocando esas personas de autoridad, esas personas en posición de autoridad que nos hablen, que nos instruyan, que nos aconsejen, que nos disipulen, porque el corazón, la naturaleza pecaminosa, carnal, desobediente del hombre siempre tiende nuevamente a apartarse de Dios y a dejar de hacer la voluntad todo el tiempo. Entonces Jehová fortaleció contra Israel a Eglón, rey de Moab, que junto con los hijos de Amón y de Amalek consiguió que Israel le sirviera por 18 años. El pueblo clamó a Dios y él levantó a Ahod como libertador, quien mató a Eglón, y tuvo paz el pueblo por 80 años. Una vez más vemos que a pesar de la desobediencia de Israel, que se apartaba de Dios, que desobedecía a Dios, cuando estaban bajo ataque, bajo derrota, bajo opresión, bajo esclavitud, se acordaban de Dios, clamaban a Dios, y el Señor misericordioso, grande y poderoso, se alejaba o dejaba su ira y esa falta de fidelidad de parte del pueblo, se acordaba de ellos y enviaba cada vez que el pueblo le pedía y le rogaba un libertador que los sacara de la esclavitud. Y dice la escritura que cuando murió Ahod,
Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor, así que Él los vende a Javín, rey de Canaán, quien los oprime por 20 años. Y en aquel tiempo gobernaba en Israel una jueza llamada Débora, profetisa y esposa de Lapidot, a quien acudían los israelitas para resolver sus disputas. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoab, y le dijo: ¿No te ha mandado Dios diciendo: junta en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y yo atraeré a Sísara, capitán del ejército de Javín, al arroyo de Sisón para entregarlo en tus manos? Barak respondió: si tú fueses conmigo, yo iré. Y Débora contesta: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Muchas veces cuando las mujeres somos menospreciadas quizá dentro del cuerpo, es muy fácil hoy en día encontrar personas que acusan el pastorado o la predicación o el servicio de las mujeres, y entonces debemos remitirnos a la escritura, cómo el Señor usó estas mujeres a lo largo de la palabra para cumplir un propósito específico, cómo las llenó de Él, cómo las instruyó y cómo las usó incluso delante de los hombres para llevar a cabo esas asignaciones y esos propósitos. Y esto para las mujeres tiene que ser un aliciente de que todas estamos predestinadas a cumplir el único propósito de Dios, que es Cristo, pero a cumplir también nuestras asignaciones particulares y personales. Y Débora es una clara manifestación de ese amor de Dios y de ese tenernos en cuenta en sus planes perfectos y eternos a las mujeres, porque ella era jueza en el pueblo de Israel, es decir, ocupaba un cargo, una posición importante dentro del pueblo. Así que todo el ejército enemigo cayó a filo de espada, y Sísara huyó y se escondió en la carpa de Jael, esposa de Eber-Seneo, porque había paz entre Javín y la casa de Eber. Pero mientras dormía, Jael lo mató. Una vez más vemos como una mujer que en ese momento estaba sola en su casa, que en ese momento no se encontraba su esposo, quizá no había hijos varones, pero esta mujer se atrevió a matar con sus propias manos al enemigo del pueblo. Una vez más, una mujer que confía en Dios, una mujer que se atreve, una mujer que toma esa posición que el Señor nos ha entregado. Somos capaces de derrotar ese enemigo que ataca nuestra casa, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras finanzas, el ministerio. Solo basta confiar y creer que Dios va delante de nosotros peleando esas batallas y dándonos la sabiduría, la fortaleza, la fuerza de poder tener la victoria. La tierra entonces tuvo 40 años de paz, pero Israel se volvió una vez más a apartar del Señor, así que son entregados en manos de Madián por 7 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, Él envía un profeta que dice: así ha dicho el Señor, yo los saqué de Egipto y yo os dije: no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El ángel del Señor vino entonces y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Entonces el ángel le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón le pide una señal para saber que verdaderamente Dios lo enviaba, y el ángel se la da. Todos los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón,
y cuando tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. Envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y también se le unieron. Gedeón le pide 2 señales a Dios para salir a la guerra, y él se las da. Y además le dice: tienes demasiados hombres, así que para que Israel no diga que su propia fortaleza los ha liberado, que los que estén temblando de miedo se retiren. Se devolvieron como 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le vuelve a decir: aún hay demasiados, hazlos beber agua y escoge solamente a los que laman el agua con su lengua, de manera que quedaron 300. Aparentemente es algo absurdo, algo que no tiene sentido, pero el Señor lo que quería era que ellos entendieran y comprendieran que no era con sus fuerzas, que no era la cantidad de hombres, que era que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y así quiere que entendamos hoy en día. Muchas veces nosotros nos frustramos porque no se nos dan las cosas como queremos, porque no nos aprueban quizá un trabajo, una oferta laboral, un contrato, un crédito, algo que nosotros queremos o que nuestro corazón anhela, pero es Dios enseñándonos que debemos aprender a confiar, no en los bancos, no en las empresas, no en el hombre, sino a confiar que Él es el que hace posible lo imposible. Y aquella noche Gedeón bajó al campamento enemigo junto a su criado Fura y escuchó el sueño de uno de los madianitas que le contaba a otro. Soñé que veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Gedeón volvió a su campamento y dividió a sus hombres en 3 grupos y distribuyó trompetas y cántaros con antorchas dentro. Y llegaron al campamento enemigo y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros gritando: por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces los enemigos se empezaron a atacar entre sí y fueron sometidos delante de los israelitas. Y una vez más, durante 40 años Israel tuvo paz, pero cuando murió Gedeón volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron como dios a Baal Berit. Y aunque varios líderes israelitas, Amimelec, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón y Abdón, intentaron mantener a los enemigos a distancia, ninguno tuvo el éxito de Gedeón. No obstante, Dios seguía obrando y decidió enviar a un ángel con un anuncio extraordinario. Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa estéril, pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: concebirás y darás a luz un hijo. No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, y no pasarás navaja sobre la cabeza del niño, porque será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Es así que llegamos a la historia hermosa y también triste de Sansón. Sansón creció con una fuerza sobrehumana y un día ven el Tignat a una joven filistea y ruega a sus padres que la pidan para que sea su esposa. Y los padres le responden: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón insiste y sus padres bajan con él a Timnat. Mire qué historia tan triste muchas veces como padres, por no contender con nuestros hijos, por no hacerles la vida triste o difícil a nuestros hijos, para que ellos no se enojen, para que ellos no se entristezcan, para que ellos no se vayan de la casa. Terminamos siendo permisivos con comportamientos que nosotros sabemos que están mal, sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, y aunque sabemos que nuestros hijos están predestinados a un propósito hermoso, a un ministerio, quizá a un servicio,
algo que el Señor quiere hacer con ellos y a través de ellos. Nosotros a veces tememos oponernos a nuestros hijos y terminamos siendo facilitadores del pecado, facilitadores o permisivos con esos comportamientos que no agradan al Señor. Y la palabra nos enseña que allí un león le sale al encuentro y el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien despedazó al león, pero no le hizo nada a sus padres. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Y pasado un tiempo, cuando volvió para casarse con ella, fue a mirar el cadáver del león muerto y vio que en su interior un enjambre de abejas y un panal de miel. Así que comió de él y más tarde le dio a sus padres sin decirles de dónde sacó la miel. Después de eso, Sansón ofreció un banquete y propuso una adivinanza. Si acertaban, él les daría a ellos 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Y si fallaban, sería al contrario. Pero dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y al cuarto día, no pudiendo resolver el acertijo, amenazaron a su esposa con intención de que ella les revelase la respuesta hasta que lo consiguieron. De manera que cuando Sansón les volvió a preguntar, ellos pudieron darle la solución. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y éste descendió a Ascalón, donde mató 30 hombres y les quitó sus pertenencias para poder pagar su apuesta. Mire de ahí cómo se va revelando el corazón de Sansón, a veces inocente, a veces en busca de agradar quizá a su esposa. No guardaba su corazón, y esto no quiere decir que no debamos confiar en nuestros esposos o nuestras esposas, pero cuando existe un yugo desigual, cuando esa pareja, ese esposo o esa esposa no está alineado, no está al servicio del mismo Señor, cuando es un yugo desigual, siempre va a buscar o siempre se va a dejar usar del enemigo para hacernos caer, para hacernos fallar, para traicionar quizá algo que el Señor nos haya permitido hacer, conocer, decir, avanzar. Hay la importancia de nosotros desde que estamos solteros para los jóvenes, las jovencitas, esas personas que están clamando por ese compañero de vida. Lo primero que debemos clamar es que sea una persona llena del Espíritu Santo, que sea una persona temerosa de Dios, que es una persona que anhele servir a Dios, que esté en el propósito, en ese camino, en ese deseo de hacer la voluntad, de servir a Dios, porque de lo contrario va a ser difícil, va a ser complicado establecer una comunicación, una comunión, planes reales, no los planes naturales de viajar, de comprar una casa. Eso es importante y eso debe planearse junto con la pareja, pero me refiero a esos planes eternos, esos planes que nos llevan al servicio, al vivir por Dios y para Dios. Y eso desde allí empezamos a detectar en Sansón, que a él no le importaba revelar secretos, que no le importaba contar cosas, que sabía que su esposa quizá lo podía traicionar y que de hecho así fue, y eso le causó en este caso una pérdida financiera. Pasado un tiempo, Sansón volvió a visitar a su esposa, pero su suegro no se lo permitió, diciendo, yo estaba seguro de que la odiabas, así que se la di a un amigo. Pero ¿no es más atractiva su hermana menor? Tómala en lugar de la mayor. Sansón dijo entonces, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. De modo que cazó 300 zorras, las ató por la cola en parejas, les amarró una antorcha a cada pareja y la soltó por los sembrados filisteos, incendiando el trigo, las viñas y los olivares. Cuando los filisteos supieron que Sansón hizo esto por culpa de que el timnateo había entregado a su hija a otro, fueron y los quemaron a ambos. Y cuando Sansón se enteró, les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y los atacó tan furiosamente que causó una masacre.
Luego se fue a vivir a una cueva en la peña de Etán. Un acto de desobediencia como casarse fuera de la voluntad de Dios. Como sus padres le advirtieron, habían muchas mujeres dentro del pueblo, pero él prefirió una mujer que no era de su pueblo, que no creía en el Dios que él creía, que adoraba a otros dioses. Y miren lo que termina, una tragedia para esa mujer, para su padre y para el pueblo ajeno. Y una tragedia como que Sansón tenía que huir o tuvo que vivir en esa cueva de la peña de Etán. Un pequeño acto de desobediencia, como lo hemos mencionado anteriormente, puede traer tragedias a nuestra vida, que quizá hoy no la miremos, que quizá hoy no la entendamos, pero que más adelante puede ocasionar esos momentos de dolor, de tragedia, de dificultad, de pérdida. Así que cuando estamos pasando por una dificultad, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué hice en el pasado? ¿Qué mala decisión quizá hice, tomé o decidí para poder vivir o estar viviendo esta situación hoy? Para así, aunque nos equivoquemos, clamamos al Señor, por supuesto, Él nos ayuda, Él viene en nuestro rescate, pero lo ideal es que desde que tomamos las decisiones vayan alineadas a la voluntad de Dios. Los filisteos acamparon en Judá con intención de tomar prisionero a Sansón. Entonces, nos dice la escritura que 3,000 hombres de Judá descendieron a la cueva para buscarlo y atarlo con 2 cuerdas nuevas, lo entregaron a los filisteos. Entonces el espíritu del Señor vino sobre él, las ataduras de sus manos cayeron y con la quijada de un asno mató a 1,000 hombres. Sansón tenía sed y clamó al Señor, así que Dios abrió la hondonada que hay en Leí y de allí brotó agua. Un día Sansón fue a Gaza, donde vino una prostituta y pasó la noche con ella. El pueblo planeó matarlo al amanecer, pero a medianoche Sansón se levantó, arrancó la puerta de la entrada de la ciudad y la llevó en el hombro hasta la cima del monte que está enfrente de Hebrón. Y pasado un tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos le ofrecieron cada uno 100 monedas de plata a cambio de que ella averiguara el secreto de la fuerza de Sansón. Y Dalila comenzó a insistir a Sansón y éste le mintió muchas veces hasta que finalmente revela el verdadero secreto. Si le cortaban el pelo, perdería la fuerza. Y Dalila se puso en contacto con los filisteos y consiguieron capturarlo. Le arrancaron los ojos, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Sin embargo, con el paso del tiempo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Qué historia tan triste. Una vez más caemos en los encantos del enemigo, en los cebos del enemigo. La palabra dice que el diablo se viste como ángel de luz, aparentemente con cosas buenas, con cosas apetecibles. Son cebos que el enemigo nos coloca, y si nosotros estamos desalineados a la palabra, desalineados a la voluntad de Dios, si no tenemos una vida de intimidad, de comunión con el Señor, de dependencia absoluta al Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu, para que el Señor nos ayude a discernir, a entender, a saber cuál es su voluntad, podemos caer en esos cebos del enemigo, podemos tomar decisiones en la carne, decisiones para no perder amistades, para no perder familias, para agradar a los demás y terminar agradando al mundo y siendo enemigos de Dios. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, y sacaron también a Sansón para divertirse con él. Entonces Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano:
ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Cuando lo pusieron en pie entre las columnas, oró al Señor pidiendo que lo fortaleciese una última vez para poder vengarse de los filisteos. Y luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que allí estaba. Sansón murió junto con ellos, pero mató más filisteos ese día que en toda su vida. Tras la muerte de Sansón, los israelitas siguieron una vez más el mismo patrón de comportamiento de este triste periodo de la historia. Este libro, esta historia y este libro de los jueces nos deja tantas enseñanzas, entre ellas que muchas veces nosotros queremos complacer a los demás, no queremos quedar mal, no sabemos decir no y siempre terminamos aceptando las instrucciones, los consejos, los comportamientos, las actividades quizá que nos proponen los demás por ser familia, por ser muy cercanos, por ser compañeros de trabajo, porque nos da temor, porque nos da vergüenza, porque queremos agradar y no dejar, que no piensen que somos tristes, aburridos o fanáticos y terminamos aceptando los celos del enemigo que terminan tristemente en comportamientos que desagradan a Dios. Pero la palabra es muy clara y dice que el que se considere amigo del mundo es un sistema diseñado para alejarnos y apartarnos de todo lo que tiene que ver con el Señor y obedecer al Señor. Y cuando nosotros terminamos aceptando algo, algún área, algo que haga parte del mundo, la Biblia dice que nos constituimos enemigos de Dios. Y aquí podemos ver claramente que la progresiva decadencia de Israel en el libro de los jueces pone de manifiesto la tremenda amonestación que nos da la escritura, y es que si no matamos al pecado, el pecado terminará matándonos a nosotros. Y los israelitas desobedecieron los mandamientos de Dios, quizá creyendo que podían controlar el resultado, quizá creyendo que podrían cambiar en cualquier momento su actuar o su caminar. Sin embargo, las concesiones que decidieron aplicar los llevaron a la destrucción. Y por eso esto tiene que dejarnos como enseñanza que tú y yo podamos prestar atención y aprender de las fallas del pueblo de Israel, aprender de nuestras propias fallas pasadas, esas que están escritas en la palabra, esas que hemos tenido que pagar las consecuencias de nuestros actos para nosotros al fin alcanzar esa dependencia del Señor, ese procurar constante y permanente de obedecerlo, de no salirnos de su voluntad y de consultarle absolutamente todas las decisiones importantes para nuestra vida, dónde debemos vivir, dónde debemos trabajar, con quién debemos casarnos, qué dice la Escritura sobre educar nuestros hijos, cómo corregirlos, qué hacer frente al pecado de nuestros hijos, frente a la rebeldía, frente a las decisiones que ellos quieran tomar que no se alineen a la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, a depender de su palabra, de su instrucción y de su voluntad, nos vamos a ahorrar tremendas dificultades, tremendos problemas e incluso la muerte.